Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, los saluda el profe Cristian y antes que nada desearles que ustedes y su familia estén espectacular, ¿eh? Espero que sea el caso, ¿eh? Bueno, obviamente, más que otra cosa, vamos a continuar el día de hoy con lo que nos concierne dentro de lo que es el reglamento de gas. Puntualmente estamos estudiando el que es el capítulo 1, de ahí para adelante, despacito vamos a ir retomando y entrando en calor en este ejercicio de, bueno, comprender este reglamento que ya verán que es muy sencillo, ya verán que desde mi punto de vista termina siendo generalmente conceptos que si ustedes le prestan atención hasta van a poder razonar muy poco, van a tener que estudiar de memoria y obviamente como los conocimientos se integran, ¿sí? Y soy un profe que soy bastante de charlar de cosas que quizás a veces vienen a futuro, se les va a hacer muy, pero muy, pero muy sencillo. Como siempre, a su salud, yo le doy la bienvenida tomando un mate que algún día espero compartir con ustedes. Y sin perder tiempo, ya vamos integrando acá lo que va a ser la presentación para poderles dar la capacitación. Obviamente chicos, recordamos, estamos estudiando el que es nuestro capítulo 1 y dentro del capítulo 1, ¿qué objetivo nos toca? Bien. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4, chapa de marcado. Sí, 1, 3, 2, 4, chapa de marcado. Recuerden, yo voy a leer el reglamento tal cual. Recuerden también que hayamos pasado fotos del reglamento en los grupos, sobre todo el capítulo 1. Aquellos que no lo tengan, tienen la posibilidad de descargarlo e imprimirlo por internet, o los que no, pueden obviamente copiarlo a medida que yo lo voy dando punto por punto sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Bueno, ¿qué es la chapa de marcado? La verdad que es bastante transparente esto, no hay mucho que explicar, creo que es bastante intuitivo, ¿no? Se lo denomina como un elemento de identificación, ¿sí? ¿Para qué? Para determinar qué artefactos básicamente cumplen con los requisitos legales y aparte de concluir con los requisitos legales también están inscritos legalmente y cuáles artefactos directamente no están inscritos, ¿sí? Yo les había comentado que puede darse el caso que algún artefacto cumpla con los requisitos legales, pero ojo, si tiene la reglamentación y no está inscrito y no tiene chapa de marcado, no tenemos autorización de la prestataria ni del ente regulador de instalarlo, ¿sí? ¿Se comprende? Solamente se puede instalar artefactos que legalmente cumplen con la característica, pero obviamente aparte lo demuestra legalmente. Es como dice un refrán, en la vida no solamente es necesario ser algo, sino también parecerlo. Y en este caso necesitamos, en primer lugar, que los artefactos tengan, obviamente, las condiciones técnicas, pero que lo demuestren por medio de este trámite legal. ¿Sí? Bien, la pregunta es, ¿qué cosas debe contener esta chapa de marcado para identificar que el artefacto cumple con los requisitos legales? Bueno, nombre del fabricante, matrícula de inscripción, matrícula de aprobación, ¿sí? Hace referencia a qué tipo de artefacto representa. Queremos hablar en esto, en qué tipo de cámara, si es un tiro balanceado, ¿sí? Si es un cámara estanca, consumo de los quemadores, ¿sí? Y a la vez tipo de gas o combustible, o sea, ahí tiene que quedar determinado si utiliza básicamente gas natural a base de metano, si utiliza, por así decir, gas licuado propano o butano en su tercera opción, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que ahora vamos a escribir un poquitito para que por más que están obviamente ya aquí, ustedes también lo anoten y lo complementemos en lo que es la parte de esta explicación, pero creo que es bastante sencillo. Importante, reiteramos, recuerden, hablando de chapa de marcado, no solamente ser, sino también parecer, se requiere que solamente podemos instalar un artefacto no solo cuando cumpla con los requisitos técnicos, sino cuando tenga hecho la presentación de esos requisitos técnicos frente a los entes reguladores y al ser aprobado, ahí recién obtiene esta chapa de marcado. Muy importante, ¿no? Bien,
Vamos con eso, ¿le parece? Ok. Venimos para acá. Sí. Voy a anotar, obviamente. Sí, estamos viendo punto. Uy, le pegó un codazo a mi mesita. 1, 3, 24. Creo que de aquí se ve completito. Ahora lo agrandamos, ténganme paciencia. 1, 3, 24. Chapa de marcado. ¿Sí? Solo es obtenido por artefactos que, como primera regla, uno, cumplan condiciones técnicas, pero recordamos como segundo punto que a la vez que tiene que ser que hayan realizado dos, ¿sí?, la aprobación legal. ¿Sí? Esto es muy importante, recordemos, no solamente es necesario parecer, sino también es necesario ser incluido, ¿no? Bien, ¿qué cosas son, qué datos tiene, por así decir, esta chapa de marcado? Bueno, primero, sí, recordamos como dato A, nombre de fabricante, que por si acaso, le digo, no siempre tiene que concordar con lo que es el nombre comercial, ¿verdad? Esto es un buen dato para tenerlo en cuenta. Igual, de trabajar ya, ustedes lo van a ir esto teniendo como un detalle por menor, ¿no? P, matrícula de aprobación. C, matrícula de inscripción. D, mencionamos también qué tipo de cámara tiene artefactos. Recordamos aquí, ejemplo, ¿no? Tiro balanceado, tiro natural. Chicos, yo me tomo la licencia de escribirle directamente ya a tiro balanceado TV y TN a tiro natural, ¿sí? Y al final, tipo de gas, ¿sí? Recuerden que puede ser natural, GN natural o gas envasado, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos lograr que lo puedan ver un poquito mejor, y para eso lo que yo voy a hacer es aquí liberar esta cámara. Por un lado, primero la vamos a desvincular un ratito, a ver si podemos hacerlo así, ahora me van a comprender. Detenemos el video, no se asusten. Sí, pero lo ponemos más de frente para que estén directamente acopiado de lo que es la pizarra y lo puedan ver desde mi gusto una manera mejor como un primer plano directo, ¿sí? Entonces de esta manera, a ver, activamos nuevamente y acá tienen el primer plano como tiene que ser, ¿sí? Este primer plano como tiene que ser, que vamos aquí a agrandar. Desvinculamos, primero, perdón, adelanto un poquitito, les pido disculpas, acá desvinculamos esto y obviamente en primer plano para poderlo ver, y bueno, obviamente lo van a poder leer de esta manera mucho mejor, ¿eh? Reiteramos, 1, 3, 2, 4, chapa de marcado,
muy importante, solo es obtenido por artefactos que cumplan las condiciones técnicas, pero que a la vez hayan realizado todos los tramitarios de aprobación legal. Recordamos, puede darse el caso que hay artefactos que capaz tengan todas las condiciones legales, pero que no hayan realizado la parte legal, el tramiterio, y por eso, bueno, no tienen esta chapa. ¿Sí? Datos, nombre del fabricante, matrícula de aprobación, matrícula de inscripción del fabricante, el tipo de cámara que tenemos, que yo les había comentado que me daba la licencia de poner TV como tiro balanceado y TN como tiro natural. Nada tiene que ver con el noticiero que tenemos acá en Argentina. El profesor se comió un payaso, como verán, ¿eh? Y por otro lado también hace referencia al tipo de gas, que puede ser gas natural o gas envasado. Creo que ahí, bueno, lo tienen en primerísimo plano, para que lo puedan copiar, más palabras, y obviamente que hacemos de aquí desvinculamos, ¿eh? Vamos nuevamente a nuestra diapositiva, ¿sí? Vamos a nuestra diapositiva de acá, pero aparte de ir a la diapositiva para que vean, voy a hacer cambio de cámara, ¿sí? Muy bien, desactivamos acá el video. Así lo cambio hacia el otro lado y no les molesta a ustedes. Y creo que vamos a estar todos un poquitito más cómodos, ¿eh? Muy bien. Y nuevamente, si la tecnología funciona bien, que creo que es el caso, tienen a su profesor de frente aquí en la grabación. Bien, avanzamos un poquitito. Excelente. Bueno, ¿con qué continuamos? Sí. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, antes de avanzar, es comenzar a borrar. Y obviamente no le quito tanto tiempo. Hoy el trapito está más bien seco, ¿eh? Así que mejor para que no molesta, para que no traiga mucho tiempo de espera, para que podamos continuar de la manera más rápido posible. A ver. Muy bien. Es muy importante, a ver si puedo limpiar esta parte de abajo con un poquito de alcohol, porque saben que más blanquito quede la pizarra, más realza el color negro con las luces y mejor ven ustedes, y por eso siempre les hago perder unos segunditos extra, pero que es con la finalidad de mejorar todo este sistema que estamos desarrollando, ¿no? En el cual obviamente estamos todos aprendiendo, sí, día a día. Y bueno, como digo siempre, ¿no? Más que agradecido yo de poder tenerlos a ustedes como alumnos y de ese lado poder aprender también todo esto que es una novedad. Muy bien. Bien, ¿cómo avanzamos? 1.325, deflector de un artefacto. 1.325, miren, bien. Y bueno, quedó poquitito. No sé por qué el difícil, pero bueno, por el caso ya lo hemos borrado. Deflector. Bien, vamos a leer. Bueno, pieza metálica colocada para cambiar la dirección o retardar el flujo de aire o de la mezcla de gas o productos de la combustión. Bueno, la verdad, yo recuerdo en algún momento de mi vida que nosotros teníamos por aquí un pequeño gráfico de cómo podíamos explicar un deflector, pero como no lo veo, ¿qué voy a hacer? Bueno, le voy a meter un poquito de onda y lo vamos a graficar. Bueno, la pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. ¿Estamos de acuerdo, chicos, que luego de lo que es la combustión, se genera por un lado, ¿sí?,
los productos de la combustión que obviamente que tienen alta temperatura. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Termina justamente de mezclarse el gas con lo que sería el oxígeno, ¿sí? Del aire. ¿Se acuerda que lo habíamos visto entre el carbono, el hidrógeno y el oxígeno del aire? Había una combustión violenta. En esta combustión se aceleraba la parte activa de los productos de combustión, que justamente era carbón e hidrógeno. ¿Sí? Que habíamos comentado que por eso, tanto optimizada, por ejemplo, el gas metano, que es CH4, esa posibilidad de ser usado como combustible, y que el comburente en realidad no era el aire en sí, sino particularmente que el oxígeno del aire. O sea, se utiliza el oxígeno del aire para la combustión. ¿Sí? Ahora bien, entendiendo que de repente yo tengo un artefacto, particularmente como puede ser un calentador de agua, ¿qué sucede? Si yo tengo el proceso de la combustión y tengo una salida directa, sí se puede decir que está una cierta cantidad de tiempo este producto de la combustión que tiene alta temperatura, ¿en dónde? Adentro de lo que es el artefacto. Pero qué bueno que sería, ya que obviamente esta combustión ocurre y se sabe que los productos de la combustión, esos gases, son básicamente elevados en temperatura, aprovechar, ¿sí? No hacerlo salir directamente, y sino poder agarrar y ponerle una especie de trabitas internas o chapitas que lo que hacen es hacer chocar ese gas, no que salga directo. ¿Y qué pasa? Al hacerlo chocar, ¿sí? Le cambiamos el sentido, le cambiamos la dirección y lo mantenemos unos segundos más dentro de ese calentador de agua, y al estar dentro del calentador de agua, ¿qué hace? Termina calentando y ayudando a que todo el proceso de calentamiento del agua que hace el calentador sea más eficaz. O sea, aprovechar no solamente, por así decir, nuestro quemador, que de por sí hace el proceso de la combustión y eleva la temperatura, sino todos esos gases quemados, ¿sí? Que en vez de evacuarse directamente, los mantengo por medio de un deflector, justamente, que es una chapita metálica, de tal manera de que interrumpa la salida directa, y al interrumpir la salida directa lo que termina haciendo es calentar a la vez, obviamente, el interior del artefacto, y al calentar el artefacto, que ayuda a la elevación parcial, ¿sí? De lo que sería el agua para conseguir la temperatura que yo deseo, ¿verdad? Bien. A ver, denme un segundo, voy a hacer una segunda búsqueda, porque es algo que en algún punto yo recuerdo tenerlo dibujado, y sería para mí mucho más sencillo que hacerlo capaz de una manera incorrecta, ¿no? Bueno, no, tal cual estaba, pero como no lo encuentro, vamos a continuar para no perder obviamente más tiempo. Esa es mi cabecita, obviamente puede estar equivocado. Entonces, deflector, ¿qué es? ¿Es una pieza metálica? Que cambia dirección y sentido, ¿sí? A los productos de la combustión, con la finalidad de mantenerlos adentro de ese artefacto más tiempo para elevar la temperatura. Pero bueno, yo lo voy a definir tal cual dice acá. Pieza metálica que cambia dirección y sentido de productos de la combustión evitando
su evacuación directa. ¿Sí? Y bueno, ponemos como nota. ¿Cuál sería el objetivo de esto? Nota. A ver. ¿El objetivo cuál sería, chicos? Mantener estos gases más tiempo aprovechando su temperatura con fin de ayudar al trabajo calórico. ¿Se comprende? ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes lo tengan en primer plano, obviamente, nuevamente vengo para aquí, desvinculo mi camarita, ¿sí? Quédense tranquilo, el profe no se va, se pone acá de costado nomás, y les voy a dar un súper primer plano para que ustedes puedan ver sí o sí, obviamente, el contenido, ¿verdad? Acá estamos, otra vez vamos con la cámara y lo que realizamos ahora es desvincular esto para que en un súper primer plano quede todo bien, pero bien clarito, ¿sí? Y no tengamos ningún problema con esto, ¿no? Acá estamos, reiteramos, deflector de un artefacto, ¿sí? Es una pieza metálica que cambia dirección y sentido de productos de la combustión, evitando su evacuación directa. ¿Qué ganamos con esto nosotros? Bueno, ganamos el sencillo hecho de que los gases, me corro un poquito, sepan disculpar, estaba tapando, no me di cuenta, ¿sí? Reitero, como nota, esta es la definición, chicos, ¿sí? Esto, si le piden deflector, tendrían que poner esto, ¿sí? Pero la pregunta es que ustedes se van a hacer, ¿y profe, para qué? ¿Qué ganamos nosotros? Que los productos de la evacuación no salgan rápido. Bueno, ganamos esto, mantener esos gases más tiempos, aprovechando su temperatura con el fin de ayudar al trabajo calórico, que por ejemplo en el caso de un calentador de agua, ¿cuál sería? Elevar la temperatura interna del agua, ¿verdad? Muy bien. Espero se haya comprendido, ¿sí? Creo que esto es más que suficiente como explicación. Nuevamente desvinculamos de aquí. Vamos otra vez de costado para que otra vez, bueno, obviamente podamos otra vez, ¿sí? Otra vez estamos acá de primera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es ir nuevamente a nuestra diapositiva, ¿sí? Bien, otra cosa se me ocurre acá para agregar, que creo que podría estar bueno, más o menos, ¿sí? Un pequeño gráfico aquí abajo, creo que va a ayudar a entender cómo funciona un deflector. Entendemos, imaginémonos que tenemos obviamente aquí, por si acaso, como siempre digo, ténganme paciencia que para que no, a ver, con un poquito de alcohol, más vale que el alcohol vaya a la pizarra y no al estómago, ¿no, chicos? A ver, les decía, la idea viene a ser esta. Yo, por ejemplo, puedo tener acá un calentador, ¿sí? Calentador de agua, ¿sí? Saben que por aquí arriba tenemos la salida, supongamos que ya tenemos nivel de techo, ¿sí? Y es calentador de agua, sobreentendemos de que obviamente estamos hablando de un artefacto que
evacúa, en este caso, ¿sí? En este caso particular, los gases por medio de un conducto. Pero a la vez, yo les había, entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, un pequeño repaso más que resumen. Estamos hablando de un artefacto cuya característica es que va a tomar el aire para la combustión del ambiente donde está instalado y va a evacuar los gases para la combustión hacia el exterior de donde está instalado, pero por medio de un conducto. ¿Recuerdan eso? 3 segundos lo doy para que lo piensen. ¿Qué tipo de cámara tiene artefacto? Estanca. Es un infrarrojo. Es una abierta a tiro natural. Bueno, como le di tiempo para que lo piensen, les recuerdo que esto es un tiro natural, lo que en este caso dibujamos, ¿no? Un GN. ¿Sí? Pero este tiro natural, ¿qué va a ocurrir? A la vez, recuerden, quiero que cada vez que dibujen un tiro natural, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que tenemos que dibujar una rejilla, ¿sí? Inferior, una RI, rejilla inferior, de la cual se toma el aire para la combustión. Bien, estamos. Ahora bien, supongamos, queridos colegas que están del otro lado, que yo acá tengo un quemadorcito. Obviamente, ese quemadorcito va a tener combustión y va a liberar por aquí los gases. Entonces, supongamos que esto fuera directo. Si fuera directo, para que lo entiendan, los gases quemados, ¿sí que hacen? Siguen este conducto, ¿verdad? Siguen esta dirección y obviamente en un tiempo van a estar liberados afuera. ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ¿qué pasa si en el interior de este artefacto, en vez de liberarlo directo como está dibujado acá, yo hago otra cosa? Agarro, ¿sí? Y vamos a dibujar otro acá. ¿Sí? Tengan en cuenta que también sale al exterior, sigue siendo otra vez un tiro natural. Vamos a suponer, y le voy tirando un extra, que esta rejilla tiene suficiente caudal para abastecer a este y a este. Vamos a suponerlo porque todavía no hablamos de valores, así que todavía para mí es válido. Una rejilla con el paso de aire libre para abastecer dos artefactos. Le tiro el término, todavía no tienen que saber a qué me refiero, pero sí quiero que ese término esté anotado en su cabecita, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Acá nuevamente, chicos, voy a tener por este lado, ¿sí? Un quemadorcito, y este quemadorcito también va a estar, obviamente, produciendo, ¿no? Una combustión. Pero piensen en esto. ¿Qué sucede si en ese conducto, ¿sí? Que va de aquí para arriba, yo le voy colocando chapitas? Observen. O sea, por ejemplo, aquí una pequeña chapita cortada, ¿sí? Aquí, ¿sí? Otra vez sigue el conducto y le ponemos una chapita que entera mande para afuera el sentido de los gases y ponerlo, para hacerlo sencillito, de aquí obviamente sube, ¿verdad? Bueno, no hay duda, y esto es lo importante y esto es lo que agrego, ¿sí? Que la función del calentador es justamente calentar el agua, pero que en el tiro natural 1, como el gas quemado que tiene alta temperatura ascendía directamente, ¿sí? Ascendía directamente, va a tardar un tiempo X para que desde aquí salga al exterior. Pero lo que tampoco hay duda, y sí quiero que tengan en cuenta, es que en este artefacto donde yo puse distintos deflectores, que son piezas metálicas, algunas cortadas, algunas tapadas, ¿qué sucede? Como el producto de la combustión no sale directamente, lo mantengo más tiempo adentro de mi artefacto. ¿Y cómo? Yo sé, ustedes también saben,
que los productos de la combustión están en alta temperatura, se aprovecha antes de directamente sacarlo al exterior esa alta temperatura del gas para hacer el proceso que ayuda a la combustión que ocurre en el quemador. Más allá, para que lo vean en primer plano, nuevamente agarramos y desvinculamos esta camarita un ratito. A ver si lo puedo hacer aquí. Está bueno, ¿no? No lo puedo hacer aquí. Desactivo aquí. Ténganme paciencia, 2 segundos, solamente para que lo vean un ratitín. ¿Sí? No es nada muy complicado, pero sí está y se puede hacer. Como no, vamos a aplicar. Y bueno, las cositas técnicas, ¿sí? Nosotros las estamos aprendiendo y obviamente las aplicamos para nuestros queridos alumnos. Y acá obviamente tenemos, insisto y reitero, ¿sí? Ojalá que se pueda apreciar. En este caso número 1, un tiro natural en el cual directamente, ¿sí? El gas sale sin tener deflector, ¿sí? Pero aquí, ¿qué sucede? Tenemos de este lado, como verán, en el conducto de evacuación de por medio unas chapitas metálicas que lo que hacen es quizás dar una sección menor de caño. Al dar una sección menor de caño lo mantiene adentro, o quizás le cambia el sentido, la dirección a este producto de evacuación y obviamente lo mantiene más tiempo dentro con la finalidad de que este gas quemado ayude a calentar el agua y optimice ese tiempo en el trabajo, que es básicamente ¿qué? Calentar el agua para el consumo de nuestro cliente, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido, ¿sí? Vamos obviamente para allá otra vez, y por otro lado, obviamente retomamos aquí la grabación. Mi pregunta es ¿cómo van? Espero que espectacular. Realmente, chicos, le digo la verdad, cuando uno optimiza esto, termina siendo mejor para el profesor prepararlo a distancia. Me refiero obviamente a la parte teórica y la parte matemática que presencial, exceptuando la parte que uno tiene que meter mano en los caños, que eso no se puede obviamente explicar a distancia. Quizás sí se puede explicar, pero no se puede obviamente evitar, no se puede evaluar que el alumno lo haga bien. Les aseguro que esto nos da a los profesores una disponibilidad de tiempo para preparar el material tremendo, y particularmente para mí, que en gran cantidad del día y en esta etapa de mi vida me dedico netamente a la docencia, me da tiempo para intentar mejorar, estudiar y que cada día demos un mejor curso para todos ustedes, que si lo recontra, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, sí, que no se me enfríe el mate, pero voy a aprovechar, voy a borrar este punto. Recuerden la importancia de que ustedes deben agarrar, apretar play, escuchar 5 segundos del audio. Por favor, tienen que anotar absolutamente todo en la carpeta. Recuerden que en esta etapa, como estamos a curso de distancia, la única manera de comprobar de que el alumno no haga la plancha, como decimos nosotros, es que básicamente tenga todo y absolutamente todo copiado. Lo estamos recontra advirtiendo porque sabemos que van a pedir en la mesa examinadora justamente que tengan la carpeta completa, y si nosotros no lo avisamos desde ahora y quizás a última semana el alumno recién quiere copiar las cosas, le va a ser imposible. ¿Por qué? Porque al tener tiempo, sí, damos la cosa con una profundidad mucho mayor que presencialmente, mucho mayor, pero mucho mayor. Le estamos dando mayor información, y ver horas y horas y horas de video para que alguien en una semana, antes de un final, lo prepare, les aseguro que es imposible. Y sin carpeta no se pueden presentar, que esté firmada y aprobada, en caso que se la pida, no se pueden presentar a ningún final. Por eso tanto le encargamos el trabajo de aprovechar lo que nosotros los profes estamos haciendo de este lado y de copiar palabra a palabra, exceptuando obviamente comentarios que no sean técnicos, ¿verdad? Bien, volvemos otra vez a la diapositiva y avanzamos con un puntito que ya tantas veces se ha nombrado, que creo que
va a ser muy sencillo de entender. Gas a baja presión. Vamos a no irnos de tema y solamente mencionar qué es lo que dice acá, ¿sí? Gas a baja presión, ¿sí? Si el gas que se distribuye es gas natural, la presión manométrica debería estar comprendido entre los 160 milímetros de columna de agua y 200 milímetros de columna de agua, ¿sí? Bien, vamos de nuevo. Sí, yo me voy a tomar la licencia de comenzar ya a escribir acá arriba, ¿sí? 1326, ¿sí? Gas a baja presión. Quédense tranquilo que luego prometo expandir, obviamente, la pantalla, o mejor dicho, la cámara, para que ustedes la vean en primer plano. ¿Sí? Gas a baja presión. ¿Sí? Leemos según el reglamento. ¿Sí? Yo voy a poner otra cosa, ahora les voy a explicar por qué. Es el gas que tiene una presión comprendida entre 160 milímetros de columna de agua, fíjense que por eso se pone CA, 160 milímetros de columna de agua, y 200 milímetros de columna de agua. Bien. Se puede decir que la baja presión tiene básicamente este rango. El rango que nosotros como gasistas debemos lograr que tengan los artefactos es un mínimo de 160 milímetros de columna de agua y un máximo de 200 milímetros de columna de agua como tope. Entre ahí es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Otra cosa es lo que soporta el artefacto. Pero reitero, se comprende que por más que el artefacto tenga un poquito más de rango hacia arriba y tenga un poquito más de rango hacia abajo, si nuestras instalaciones no cumplen con estas características, no las van a probar. No porque el artefacto no pueda irse un poquito más arriba y un poquito más abajo, sino porque nuestro trabajo como gasista está mal hecho y esto es lo que nos piden, ¿sí? Para probar, obviamente, una obra. ¿Se comprende? Este no es el límite del artefacto, sino es los rangos de presión que nosotros tenemos que lograr como gasistas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les quiero agregar? Bueno, acá dice lo siguiente, dice, si el gas se distribuye a una presión manométrica de, bueno, primero, hay algunas zonas, ¿sí? Las menos. Yo podría decir que en este momento menos del 10%, en la República Argentina tiene solamente gas en baja presión. O sea que la distribución en el 90% o más en todo el país de gas natural se realiza a media presión. Pero sin embargo, sí quiero que sepan que hay un mínimo de lugares físicos, sobre todo en Capital Federal, en barrios viejos en realidad, en los cuales las prestatarias todavía terminan dando este valor de presión. Esto sería distribución de gas a media presión. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué quiero que sepan? Este básicamente es el rango de trabajo de los artefactos. O sea, un artefacto trabaja a baja presión, ¿sí? Y nosotros, para que trabajen correctamente, tenemos que entregarle como gasistas ese mínimo de 160 milímetros de columna de agua, un máximo de 200 milímetros de columna de agua. Y es importante también que tengamos en cuenta esto, que se dice que
En baja presión, ¿sí? La presión mínima en baja presión, no se confundan, presión mínima en baja presión, ahí sí estamos hablando de 160 milímetros de columna de agua, que fue lo que recién dijimos, pero ojo, si quisiéramos expresarlo en gramos, fuerza sobre centímetro cuadrado, ya que estamos hablando de presión, y la presión termina siendo una fuerza determinada en una superficie determinada, terminamos diciendo que estos 160 milímetros de columna de agua pueden expresarse o 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Cuando yo digo 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, estoy hablando de una presión. Y fíjense que esto es lo importante, hay una relación de 1 a 10. ¿Sí? Porque 160 milímetros de columna de agua terminan siendo 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien, esto, vuelvo a reiterar, es en baja presión, la presión mínima. Lo mínimo que nosotros como gasista debemos conseguir, ¿sí?, que tenga un artefacto en límite inferior. Ojo, reiteramos, no es que los artefactos no tengan mayor tolerancia, sino que si nosotros no entregamos esto así como mínimo, no te van a aprobar la obra. Y por más que el artefacto tenga más tolerancia, nosotros tenemos que hacer lo que justamente el reglamento nos pide. Bien, presión media, seguimos hablando. Recuerden, baja presión, presión media, ¿sí?, o normal, es justamente la que está en la mitad, que sería 180 milímetros de columna de agua, o expresado en gramos, ¿qué hacemos? Le sacamos el cero, nos da 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la presión elevada o máxima pero recuerden, chicos, siempre hablando de baja presión, ¿sí?, viene a ser la cota superior, que es 200 milímetros de columna de agua, o expresado en gramos, 20 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Nuevamente, para que lo puedan ver en un primer plano y tenga un porqué todo esto, venimos para acá, detenemos el video, lo pongo de este lado, los dejo de frente y en primera plana, y le damos aquí a ver, otra vez. Ajá, disculpen que una metida de pata mía que no hice esto. ¡Tarán! Bueno, bendita tecnología. Bueno, acá estamos. Sí, otra vez de frente, en primera plana. Sí. Gas a baja presión es el gas que tiene una presión comprendida, según reglamento, entre 160 milímetros de columna de agua a un máximo de 200 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Reiteramos como una cosa importante, no significa que el artefacto no soporte otras presiones. ¿Sí? Recordamos que en el 90% de los casos la presión directamente se hace entrega a lo que sería básicamente medida presión, que es otros rangos que ahora en breve estaremos indicando. Pero que aparte, queridos colegas que están del otro lado, les recuerdo que en el rango de media presión tengo una baja presión mínima
que corresponde a 160 milímetros de columna de agua, ¿sí? Que vendría a ser 16 gramos fuerza. Miren que acá no dice 166, para que no haya confusión, lo voy a poner más chiquitito, ¿sí? 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Fíjense que lo que hice es que 160 le tapé el cero y me da esto, ¿sí? Una presión media o normal de 180 milímetros de columna de agua, que tapándole el cero también lo expreso en 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y por último, una presión máxima, que es el otro tope de 200 milímetros de columna de agua, también expresada tapándole el cero en 20 gramos fuerza de columna de agua. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, como siempre, detenemos el video aquí, ¿sí? Vamos para el otro lado, ¿sí? Ahora otra vez activamos aquí y nuevamente lo saluda su profesor. A ver. Ay. Había dejado el cable del microfonito por debajo y iba a ser realmente un lío, por eso preferí cortarlos un segundo. Muy bien. 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 Ok, vamos a ver qué tenemos en nuestro apunte, si hay algo más ahí para agregar acá. 1.326. Bueno, esto justamente recién lo hemos comentado, igual lo reiteramos. El apunte dice así: existen pocas cañerías de distribución de gas a baja presión. O sea, recordemos, en el 90% de los casos sabemos que estamos trabajando con gas de media presión, ¿verdad? Pero escuchen una cosa muy importante. Si ustedes deberían realizar una obra en una zona donde haya baja presión, deberían presentar la obra con todos los cálculos o los reguladores preparados de tal manera que cuando surja el cambio a media presión, su obra ya esté preparada. ¿Se comprende? O sea, vamos a decirlo en criollo, aunque ustedes trabajen en una zona que particularmente pueda darse el caso que sea de baja presión, la obra tiene que estar preparada para la futura modificación de presión, con todo el cálculo de cañería interna, con el regulador y todo tal cual como si tuvieran media. Si no, no se lo aprueban, y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bien, entonces, esto sí lo podemos anotar, ¿sí? Ponemos como nota, ¿sí? Preparamos la instalación para media presión. ¿Qué me refiero con esto, chicos? Cálculos de diámetros reguladores, y esto trae como consecuencia, ¿sí?, aplicando a lo que sería prolongación domiciliaria y qué, y prolongaciones y cañerías internas. Deben dejar todo preparado para la futura modificación, si no, no lo aprueban. Bien.
una cosa importante es recordar que la instalación está prevista para que haya una fluctuación. O sea, por eso nosotros no nos están diciendo, vos tenés que entregar en tu obra 180 milímetros de columna de agua de presión de gas en baja, o no nos dicen tenés que entregar 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es la media. No, no, no. Se tiene en cuenta que la obra tiene que tener una fluctuación, ¿sí? Pero que nosotros, sí o sí, tenemos que lograr que entre ese mínimo de 160 a ese máximo de 200 milímetros de columna de agua sea lo que reciban nuestros artefactos, pero teniendo en cuenta esa fluctuación, ese mínimo y ese máximo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero existe otra cosa. También existe, vamos a poner acá como nota número 2, el rango de trabajo de artefactos. Escuchen bien, por favor. Los fabricantes, no nosotros los gasistas, los fabricantes deben conseguir que sí o sí, el artefacto trabaje de un rango que va de 90 milímetros de columna de agua a un máximo de 270 milímetros de columna de agua. Pero ojo, esto es lo que tiene que conseguir el fabricante, pero no es lo que nosotros nos permite la prestataria como gasista. Aunque un artefacto puede trabajar, por decir, en una presión de 150 milímetros de columna de agua como nuestra mínima, la que tenemos que presentar, ¿sí? Es justamente de 160, ¿sí? Por más que el artefacto soporte esa presión, nuestra instalación no sería aprobada, ¿sí? Bien, vamos a agarrar, quito el video aquí, vengo un segundo para este lado y nuevamente lo pongo en primera plana para que ustedes puedan verlo bien y espero les sirva un poquito más. A ver, ahí vuelve el video y acá estamos con las notas que le dijimos, ¿sí? Primero, tener en cuenta que nuestra instalación debe ser preparada para media presión. Para eso, los cálculos, el diámetro, los reguladores, ¿sí? La prolongación y la cañería tiene que tener esta característica. O sea, no importa que estés haciendo una obra en una zona de baja presión, sino que vos tenés que preparar todo tal cual para el futuro cambio de presión. Eso como nota número 1. Y como nota número 2, recordamos que por más que nosotros como gasistas estamos limitados a que nos aprueben una obra cuando va en un rango de 160 milímetros de columna de agua a un máximo de 200 milímetros de columna de agua, el artefacto, ¿sí?, soporta desde fábrica, y para que sea aprobado, rangos más fluctuantes que van de 90, ¿sí?, a 270 milímetros de columna de agua, ¿sí? Eso para agregar, obviamente creo que viene bien, ¿sí?, para que sepamos, porque a veces van a leer quizás dos presiones y no van a decir cuál era, es 90, es 180, es 200, es 270, no. Una cosa es la presión que tiene que soportar el artefacto para salir a la calle, y otra es la presión que nosotros como gasistas debemos entregar a los artefactos para que funcionen, que es la que nos pide el reglamento que recién acabamos de explicar, ¿verdad? Vamos para acá. Aquí tenemos... Muy bien. Otra vez venimos para acá y obviamente vamos a desvincular y vamos a nuestra diapositiva. Muy bien. Una cosa muy importante, que vamos a poner como nota 3, es la siguiente. ¿Sí? Entre la entrada
¿sí? Se puede decir entre la entrada de la instalación y artefacto más lejano, la diferencia de presión tiene que ser de menos, ¿sí? De menos de 10 milímetros de columna de agua. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Bien, esto lo voy a aprovechar, voy a borrar aquí arriba. Obviamente voy a borrar simplemente, chicos, la que vendría a ser la nota número 1. Mantenemos la 2 y la 3. Así ahora cuando agrandamos la pantalla otra vez, ustedes lo pueden ver. Pero ¿qué les quiero decir con esto? ¿Sí? Esta nota número 3, para que ustedes lo comprendan, ¿no? De acá le voy a hacer una especie de asterisco y hace referencia que aquí va a estar, obviamente, la explicación. ¿Comprendes? Y para no borrar todo, lo hacemos de esta manera. ¿Qué decimos entonces? Bueno, entiendan esto. Yo acá tengo, voy a dibujar directamente el medidor, chicos, para no perder mucho tiempo con lo previo. ¿Sí? Vamos a poner que acá tengo mi medidor. ¿Sí? Y obviamente desarrollo, bueno, mi prolongación domiciliaria, póngase que vaya bajo tierra o no, que estoy diciendo ahora. ¿Sí? Pero que al artefacto más lejano, ¿sí? Al artefacto más lejano, que supongamos que tengo una cocina, vamos a tener la llave de paso. ¿Sí? Este robotito es una cocina, ¿eh? ¿Sí? La diferencia de presión de este punto a este punto tiene que ser menos, tienen que tener dos condiciones. La primera condición es que la presión que debo tener es tal cual estudiamos, entre 160 a 200 milímetros de columna de agua, pero también tiene que haber una diferencia que nunca exceda los 10 milímetros de columna de agua, de la presión de aquí a la presión de aquí, pero que siempre respete ese rango. Voy a dar una idea. Lo óptimo que sería, es obvio, que si acá mido, ¿sí?, 160 milímetros de columna de agua, ¿sí?, en este lado, ¿qué sucede? Acá, si este fuera el artefacto más lejano, acá tengo 160, ¿sí? Le voy a dar un error. Si acá tengo 160 y yo acá pongo, por ejemplo, 150, ¿qué sucede? Se da la primera condición. La primera condición que se da es que desde este punto, que es el más cercano al medidor, hasta este punto, que es el artefacto más lejano, la diferencia entre 160 y 150, ¿cuánto es? 10 milímetros de columna de agua. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que solamente son aprobadas las instalaciones que hacia el artefacto, ¿sí?, tenga un mínimo de 160 milímetros de columna de agua. Y aunque aquí, en el medidor, yo cumplo con esta característica y se cumple la segunda característica, desde que desde el medidor hasta el artefacto más lejano la diferencia es solamente de 10 milímetros de columna de agua, lo que no se cumple, que es la segunda condición. Que esa segunda condición
lo que dice es que el gasista sí o sí tiene que entregar una presión en los artefactos que sea de 160 a 200 milímetros de columna de agua. Dos condiciones tenemos que tener en cuenta. Primera condición, que en el artefacto tengamos esa presión de 160 a 200, y que segunda condición, que desde el lugar más cercano al medidor hacia el artefacto más lejano, obviamente, no haya más de 10 milímetros de columna de agua de diferencia. Para que lo vean en primer plano, espero les sirva. Detenemos el video un segundito, venimos para acá y volvemos a la explicación. A ver. Bien, ahí supongamos que hemos parecido. Salimos de ahí, ahora sí. Vamos para este lado. ¿Sí? Bueno, nota 3. ¿Sí? Entre entrada de instalación y artefacto más lejano, la diferencia tiene que ser menor a 10 milímetros de columna de agua. Entonces, a la vez, aparte de tener estos 10 milímetros de columna de agua, solamente son aprobadas las obras cuando trabajan en un rango determinado que en baja presión es de 160 milímetros, 200. Entonces, hago la intersección de ambas. Tiene que haber entre este punto más cercano al medidor y el artefacto más lejano una diferencia de 10 milímetros, pero siempre y cuando la presión que entregamos al artefacto, ¿de cuánto tiene que ser? De 160 a 200. Por lo cual, en este caso, ¿qué sucede? Cumple con la condición número 1, ya que de aquí a aquí tengo una diferencia de 10 milímetros, pero lo que no cumpliría sería la segunda condición del rango de entrega de bajo presión que tenemos que hacer como gasistas. Y esta instalación, señores, a nosotros no la estarían aprobando. ¿Se comprende? Pausa, play, retroceden, lo copian y lo entienden como, o lo entienden como el Padre Nuestro, como se solía decir antes, ¿sí? ¿Se comprende? Dos condiciones: presión mínima, ¿sí?, más cercana al medidor, artefacto más lejano al medidor, primer condición, menos o hasta 10 milímetros de columna de agua de diferencia. Segunda condición, que entre en los rangos que va de 160 a 200 milímetros de agua. Si se cumple una y no se cumple la otra, la obra no se aprueba, y por lo cual a llorar el campito justamente y hacerla de nuevamente. Muy bien, avanzamos un poquito con la diapositiva. Bien, vamos a aprovechar e ir borrando para ganar un poquito de tiempo. A ver. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. 1.327, gas a media presión. Bien, muy bien. Gas a media presión, entonces, vamos a definirlo. Es la presión manométrica de distribución urbana
y acá vamos a poner los rangos, comprendida entre 0.5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? A 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, pero también podemos expresarlo, ¿por qué no?, en gramos, porque ustedes no saben, nunca tienen certeza en qué unidad puede trabajar la mesa examinadora. Se le ocurre preparar o preguntar en gramos, o se le ocurre escribirlo en kilos. Ambas cosas son válidas y tenemos que prepararlo para ambos. ¿100 gramos qué sería? 500 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado a un máximo de 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Muy bien. Y si todavía fuera el caso, quisieran explicarlo o expresarlo en columna de agua, ¿sí?, expresado sería 5, ¿sí?, centímetros de columna de agua a 20 centímetros de columna de agua. Detalle, chicos, no estamos hablando acá de 5 milímetros, sino de 5 centímetros, o sea, de unidades más grandes, ¿sí? Bien, de mi parte, ¿qué les voy a agregar a esto para que tengan en cuenta? Esta es la presión de distribución que todas las prestatarias realizan en el 90% de los casos del país, ¿sí? Es la presión que nos llega en la vereda por la prestataria, ¿sí? En el caño mayor, en el 90% de los casos, esta es la presión de distribución urbana. Ya tenemos una baja presión, que es en los artefactos. Tenemos en el 90% de los casos una media presión de distribución, que es esta que acá acabamos de decir, expresada en 3 unidades, kilogramos fuerza, gramos o centímetros de columna de agua, ¿sí? Pero recordemos que esta es la presión que la prestataria en el 90% de los casos nos deja en el caño mayor, y que de ahí nosotros hacemos justamente la instalación y la bajada por medio del regulador, ¿sí?, para que tengamos los valores preestablecidos y que necesitamos en nuestros artefactos. Como siempre digo, para que esto lo puedan copiar de una manera más en primer plano, venimos por aquí, ¿sí?, me tomo el atrevimiento de cortar un poquito el video, ¿sí?, lo pongo en primera plana, ¿sí?, y ahí agregamos esto. Muy bien, me vengo para acá. A ver. Ay. Paciencia, ahí estamos. Y muy bien, acá estamos, caballeros y damas que están del otro lado. 1327, gas a media presión. ¿Sí? Es la presión manométrica de distribución urbana. Recuerden, es en el 90% de los casos, es la presión que la prestataria nos deja en la vereda, que va de un rango de 0,5 kilogramos, o sea, medio kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, a un máximo de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Expresado en gramos sería 500 gramos fuerza centímetro cuadrado a 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y como tercera opción, solo para dar un poquito más de opción, expresándolos en lo que es centímetros de columna de agua, lo expresamos en un mínimo de 5 centímetros de columna de agua a un máximo de 20 centímetros de columna de agua. Estudiense las 3 opciones porque las 3 son válidas y nunca sabemos cuál es la unidad que la mesa examinadora nos puede llegar a pedir, o en el futuro, cuando ya sean gasistas y estén trabajando, un ingeniero que esté a cargo le puede hablar de estas presiones, de estas unidades, y es necesaria que ustedes las manejan. Lo reiteramos, presionan pausa, play, copian absolutamente todo. Recuerden, carpeta completa, palabra a palabra, no solamente esto, sino también los comentarios, exceptuando las cosas que no sean técnicas, ¿verdad?
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Muy bien, vamos a nuestra diapositiva y volvemos a gas de media presión. Avanzamos un poquitín. Sí, y tenemos otra definición, gas a alta presión. Bueno, mientras tanto vamos leyendo, esto es bastante sencillo, podemos decir directamente como que es el gas natural que se distribuye a una presión manométrica de más de 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Gente, esto también se denomina presión de distribución interurbana. Interurbana hace referencia a la presión de distribución que vemos en las rutas entre pueblo y pueblo. Entonces ya sabemos que nosotros tenemos artefactos de baja presión, que podemos expresarlo como gasistas en un rango mínimo que tiene que ser de 160 milímetros de columna de agua como presión baja mínima, a 180 milímetros de columna de agua como presión normal, baja presión, y una baja presión alta o máxima en un rango de 200 milímetros de columna de agua. A esto le agregamos que si lo expresamos en lo que sería gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, quitarle el 0 y expresamos 16 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, 18 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado y 20 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Aparte de eso, recordamos que estos son los rangos que nosotros tenemos que expresar como gasistas, pero tenemos que tener en cuenta también que ¿qué sucede? Sucede básicamente que los artefactos tienen un rango de presión más amplio. Ese rango de presión que va de 90 milímetros de columna de agua como mínimo a 270 milímetros de columna de agua como máximo, son las presiones que los fabricantes deben cumplir. Pero ojo, nosotros debemos mantenerlo en el rango medio de 16 gramos fuerza a 20 gramos fuerza. Esto, por favor, ténganlo bien presente. Estos todos son los rangos de baja presión. ¿Qué dijimos? En el 90% de los casos, ¿sí? En lo que es la distribución urbana, la distribución barrial, por así decir, la distribución se realiza en media presión. Esa media presión la pueden expresar en un rango que va de 0,5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado a 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Esto sería expresado en kilos. En gramos lo expresaríamos en 500 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿sí? A lo que sería 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahora hablamos que existe otra presión, que es la alta presión, que ya no se trata de la distribución urbana, que es la que existe dentro de una ciudad o dentro de un barrio, sino la presión de distribución interurbana, que es básicamente la de las rutas. ¿Y qué rango cumple esa presión? Toda presión de distribución que supera los 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o expresado en otra unidad, presión superior a 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y eso es lo que vamos a expresar aquí. Entonces, gas a alta presión
presión de distribución. Interurbana. ¿Sí? Podemos decir que esto sería en rutas, ¿sí? Cuyo rango, directamente ponemos el rango, tiene que ser 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado o mayor, o también podemos expresarlo como 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado o mayor. Tengan esto en cuenta, por favor, que es muy importante y se los dejo ahora en primer plano. Para que aquí obviamente lo puedan ver, pero para que se vea mejor, por acá me estoy superponiendo, ahí debemos estar. Sí, ahí estamos, muy bien, muy bien. Acá estamos entonces, 1,327, gas a alta presión, presión de distribución interurbana, esta es la que se ve en las rutas, 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, también expresado en 2000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, a copiar, señores, ¿sí? Mientras tanto, de aquí vamos a nuestra diapositiva, por debajo. Avanzamos un poquitín más. Y bueno, justamente hablando de tipo de combustible, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, por lo cual se le va a hacer muy sencillito de entender. Ya no estamos hablando de presiones, sino hablamos de tipo de combustible gaseosos. A ver. Uno 329. Bueno, gases combustibles. Este anterior lo puedo poner ahora. A ver, ahora lo vemos. Gases combustibles. Perdón, pensé que estaba en primer plano, pero no aún. Bueno, leemos la diapositiva, sí, que dice, entonces, se interpreta como tales al gas natural y los gases licuados de petróleo, haciendo referencia al gas natural como el 90% metano, con un 10% de propano, butano y metilmercaptano, y los gases licuados en una proporción inversa, en un 90% de propano, butano, con un 10% de metilmercaptano y un poquitín de metano por ahí para complementar justamente su formación. Esto recordamos, gases combustibles, hablamos de GN, ¿sí? Yo pongo nada más 90% metano. Ya esto lo vimos, chicos, esto que clases anteriores, más 10% de propano, butano y metilmercaptano y gas envasado, también le puede decir licuado, ¿sí? Para que lo sepan que es lo mismo, ¿sí? Es ese gas que se conforma inversamente, 90% de ¿qué? De butano más propano y un 10% restante entre lo que sería metano más metilmercaptano. Muy bien. Venimos por aquí. Vamos a liberar, para que lo vean en primer plano,
y lo puedan copiar sin ningún problema. A ver. Para este lado, profe, que te equivocaste. Muy bien. 1329, gases combustibles, gas natural, ¿sí? En un 90% de metano, recordamos que era CH4, ¿sí? Con un 10% de propano, butano y metilmercaptano. Por si acaso se recuerda, el metilmercaptano es la sustancia que da olor, ¿sí? Al gas, porque el gas, ninguno, ni el metano, ni el propano, ni el butano, no se huele. Para reconocerlo, para olerlo, se le agrega este odorificador, ¿sí? Y el gas envasado, también llamado licuado, tiene otra proporción totalmente inversa. 90% de butano más 10% de propano, ¿sí? Con ese 10% de metano y metilmercaptano. A copiarlo, obviamente, ¿sí? Y vemos qué tenemos por aquí, si hay algo para agregar. Todo espectacular, todo completito, todo espectacular, muy bien. Otra vez vamos a nuestra diapositiva. El profe se va a hacer un poquito otra vez chiquito. Recuerden, los que no tengan reglamento y quieran pueden copiarlo de acá, ¿sí? No hay problema. Estoy poniendo los puntos uno por uno, que van explicando para que no se queden afuera. Y mientras tanto, creo que este es el punto final por el día de hoy. No recuerdo mal. Sería, vamos a leer el título, gases de combustión. Muy bien, gases de combustión. Después ahora lo ponemos en primer plano, quédense tranquilos. Dice así, gases de combustión son los que se originan por la combustión y los componentes del gas y aire. La combustión del carbono da como producto anhídrido carbónico si es incompleta monóxido de carbono. La combustión de hidrógeno de agua se excluye el exceso de aire. Bueno, esto también lo habíamos hablado semanas pasadas, en clases anteriores, cuando expresamos lo que era la combustión, comentábamos que lo que hacíamos era aprovechar el carbono, aprovechábamos el hidrógeno que está presente, por ejemplo, en el metano, y que lo mezclábamos con el comburente, que no es otra cosa que no el aire, sino puntualmente el oxígeno del aire. Recuerden ese puntito muy importante. Muy bien. Y también habíamos comentado que cuando la combustión de ese carbono, ¿sí?, es, por así decir, completa, lo que voy a obtener es dióxido de carbono, ¿sí?, dióxido de carbono, o también tiene como un tercer nombre, aparece acá en el reglamento, que es anhídrido carbónico. Y que cuando la combustión es incompleta, ¿sí?, lo que obtengo es monóxido de carbono, que ya vimos que es tóxico venenoso en particular, porque tiene la característica de unir sus valencias en el oxígeno que tenemos en los glóbulos rojos, y al unirse se va a nuestro sistema corriente y respiratorio, y bueno, es realmente letal. Bueno, temita que ya hemos explicado las clases anteriores, pero que mencionamos, y el que quiere bien anotarlo de nuevo para fijarlo en la cabecita, que nunca está de más. Sí, vamos a recordar esto, gases de combustión, entonces, ¿cuáles son? Se originan, son los gases originados en la combustión. Ok. ¿Qué tenemos por acá?
Bueno, por componentes, con los componentes de gas y aire. Y le pregunto, ¿cuáles eran los componentes que usábamos de gas? Gas, usábamos carbono, hidrógeno. ¿Y cuáles son los componentes que usábamos del aire? El oxígeno. ¿Sí? Ahora bien, como esto que obtenemos de la combustión, podemos obtener combustión completa, o sea, cuando se realiza bien la combustión, cuando la relación entre estos componentes es correcta, ¿qué obtengo? Bueno, vamos a poner el nombre. Anhídrido carbónico, también llamado dióxido o bióxido de carbono. Y cuando la combustión es incompleta, lo que obtengo es monóxido de carbono. Esto es tóxico, venenoso y letal. Sepan entender la diferencia que algo sea venenoso a que algo sea tóxico venenoso. Perdón, que algo sea tóxico a que algo sea tóxico venenoso, ¿verdad? Tóxico es obvio. Si yo respiro este anhídrido de carbono o el dióxido de carbono o bióxido de carbono, es tóxico. Pero ¿qué puede ser? Que me abombe, que me haga un dolor de cabeza, porque está a base hecha de que de la combustión completa. Pero si yo respiraría monóxido de carbono, esto sí es tóxico y venenoso, porque no es que lo respiro y lo exhalo, sino que tiene la característica y peculiaridad de que se une a los glóbulos rojos del oxígeno y bueno, realiza realmente una catástrofe. Para que lo lean un poquito mejor, esto chicos recordamos, ya lo habíamos mencionado posiblemente la clase anterior o la anterior, seguro, gases de combustión, gases originados en la combustión con los componentes del gas y el aire. Del gas utilizamos el carbono más el hidrógeno y del aire lo que puntualmente usábamos de comburente viene a ser el oxígeno. De allí, de realizar esta combustión, obtengo por un lado lo que se denomina combustión completa, que da como resultado anhídrido carbónico, también llamado dióxido o bióxido de carbono, por tener que dos moléculas de oxígeno, por eso dióxido o bióxido, di o bi hace referencia a dos, ¿sí? Y a la vez, cuando la combustión es incompleta, o sea, cuando no se logra bien quemar esos gases, lo que obtengo es directamente monóxido de carbono, que tiene la característica no solamente de ser tóxico, sino de ser venenoso. Que al ser venenoso, recordamos, tiene condición de mezclarse con los que son los glóbulos rojos de la sangre, dar vuelta por el torrente sanguíneo, ir al cerebro y hacer estragos, ¿sí? A ver, ¿cómo estamos aquí? Vamos a verificar, pero creo que este era el último punto. Bien. Bueno, nos queda un puntito más, vamos a hacerlo, ya que estamos aquí, que es la parte de gas licuado, Muy bien. Vamos a borrar esto. A ver.
A ver, a ver, a ver. Venimos por aquí, ténganme un poquito de paciencia. Leemos en primer plano la definición, es muy sencillita. Por esta denominación se incluye a los siguientes hidrocarburos o sus mezclas: propano, propileno, butano, isobutano y butileno. En lo que es gas licuado, yo les comento para que lo tengan en cuenta que en la actualidad en nuestras garrafitas estamos utilizando aquí en Argentina por lo menos en un 90% propano butano. Es muy importante para tener en cabeza, pero ojo, es más, aunque el 90% es propano butano y el otro porcentaje, ese 10% restante, está realizado entre lo que es justamente el metilmercaptano, ¿sí? Con el gas metano. Sepan que siempre hay mínimas partes de otro tipo de gases, ya que todo es una mezcla, no es definido de una manera directa. Pero recordamos, aquí en Argentina, 90% del gas licuado, del gas envasado, es propano-butano, con un resto, un 10%, en que su gran mayoría es metilmercaptano, justamente con gas metano. ¿Sí? A ver. A ver, a ver. Bueno, esto está muy bueno, ¿sí? Para agregar de estos gases que ya vimos los nombres, ponemos para nosotros, ¿no? Propano y butano, creo que ya, como lo anotamos anteriormente, mencionarlo otra vez no tiene sentido. Sigamos una cosa, en interior de las garrafas la presión del gas, comparen esto, es de 4 kilogramos fuerza. También podríamos decir que la presión interna de una garrafa de gas envasado, si quisiéramos expresar las unidades en gramos, sería de 4.000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado, por utilizar solamente otra unidad. Y veamos qué otra cosita podemos agregar aquí. Bueno, recordamos, ¿sí? Es lo que pide aquí la cátedra, ¿sí? Que solamente por mencionarlo, saben que CH4 es metano, eso lo hemos hablado en clases pasadas, pero sí quiero recordar que la composición molecular es la siguiente. Vamos a decir que el propano tiene esta composición: C3H8, propano, 3 átomos de carbono con 8 átomos de hidrógeno. Esto forman la molécula de propano. Recuerden que las moléculas están compuestas por átomos, una cosita así para los que somos medio burros, entre los cuales me incluyo, obviamente. Y el butano tiene la composición de C4, o sea, 4 átomos de carbono con 10 átomos de hidrógeno, ¿sí? Recordamos obviamente que, como lo dijimos recién, ¿sí?
varios átomos forman una molécula. ¿Sí? Bien, algo más para agregar, ¿sí? Recordamos también que el poder calorífico del gas envasado es de 22.380, vamos a poner, kilocaloría sobre metro cúbico. ¿Sí? Poder calorífico del gas envasado. Y vamos a ver si tenemos algo más para agregar. No, considero que no. Quizás para nombrar una cosa importante, ¿sí? Es decir, que el gas licuado tiene como característica que se denomina de alta densidad molecular, por lo cual es rastrero. Y, por si acaso, anotamos, entre paréntesis, que el gas natural es volátil. ¿Y qué significa eso? Lo vamos a explicar en este preciso instante al agrandar y ponerlos en un primer plano en la super pizarra. Muy bien. Acá estamos. Vamos de nuevo. Perdón, ahí. 1,331, entonces gas licuado, dijimos, es el gas que obviamente es envasado, que se encuentra en el interior de las garrafas, con una presión superior a 4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, una presión que si la expresamos en gramos podemos decir que es de 4.000 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. También recordamos que la composición molecular es en 90% propano-butano, por lo menos aquí en Argentina, por lo cual se van a encontrar con moléculas de C3H8. Esta molécula de propano tiene esta composición molecular. Y el butano tiene una composición molecular en la cual, me cambio de lado para que lo puedan ver tranquilo, calculo, ¿sí? Termina siendo 4, ahí, a ver para que me vean a mí también, 4 átomos de carbono con 10 átomos de hidrógeno formando una molécula de butano. Otra vez el profe se va para el otro lado, no hay problema, le hace bien cambiar un poquitito. Y recordamos que el poder calorífico de este gas envasado es de 22.380 kilocalorías sobre metro cúbico, recordando que el de gas natural es 9.300 kilocalorías sobre metro cúbico. Y como última característica dijimos, sí, que este gas, ¿sí? Vamos para otro lado, que este gas, el gas licuado o el gas envasado, tiene la característica de tener alta densidad. Al ser alta densidad es más pesado que el aire. Al ser más pesado del aire, se denomina rastrero. Por lo cual, si ustedes abrirían una garrafa de gas, al tener gas licuado y al tener una densidad más elevada del aire, ¿qué sucede? Se va por el piso. Mientras tanto, si esto lo ponemos a modo de ejemplo, el gas natural es volátil. O sea, el gas natural tiene una densidad que es más liviana que el aire
y al ser más liviana del aire tiende a subir y se denomina volátil. Estas cosas las quiero anotar porque suele ser una preguntita, una preguntonta de examen que a veces nos agarra justamente dado vuelta, que como traspié. La clásica pregunta sería: compare o mencione características del gas natural y del gas envasado, y tienen que hablar desde la composición molecular, hablar desde la densidad, uno es mayor que uno, otro menor que uno es volátil y el otro es rastrero, y a la vez hablar como tercer característica, por ejemplo, que el poder calorífico, y hablar también puede ser de las presiones, recordando que la presión de envase de el gas envasado justamente es siempre 4 kilogramos superior, y hablar que las presiones de lo que es el gas natural tenemos rango de distribución de medio kilo a 2 kilos, ¿sí? Gramos, fuerzas o centímetros cuadrados, eso ya no tienen ustedes, o una presión de trabajo que va netamente de 160 milímetros de columna de agua a 200 milímetros de columna de agua. ¡Ojo! Otra presión de trabajo tiene, ¿sí?, el gas envasado en los artefactos, pero eso se verá netamente luego. Me corro para que lo vean bien esto, chicos. Ahí quiero que lo vean bien, todo lo explicado, como siempre decimos. Copian sin ningún problema, pausa y le dan para adelante. Y, a ver, yo vengo para aquí, comparto nuevamente mi pizarra, nuevamente mi pizarrita, ¿sí? Venimos para acá. Bueno, gas natural. Esto también obviamente fue dado, ¿sí? Y se hasta mencionó recién hace un ratito, ¿verdad? Gas natural, venimos para este lado, borramos esto de acá, vamos a dejar la palabra gas para que nos sirva. A ver, ya terminamos, tengan paciencia. Muy bien, ya terminamos. Entonces, gas natural, ¿sí? No hay mucho para anotar, creo, ya está dicho todo. Vamos a ver qué nos da y nos sugiere el cuadernito de la cátedra. Definición: mezcla de hidrocarburos con predominio de butano. Recuerden, hablando de butano, hablamos de CH4 y contenidos menores, generalmente un 10% de propano, butano, etano. Yo agrego metilmercaptano, recuérdenlo, que es la sustancia que le da el olor. Sin eso nosotros no podríamos detectar a simple olfato, ¿no? Cuando hay una pérdida, ¿verdad? Y bueno, ya agregamos lo ya dicho, que el poder calorífico del gas natural es de 9300 kilocalorías sobre metro cúbico. Y voy a dar otra característica que pasa muy desapercibida. El gas natural, como nota, no se licúa. Chicos, ¿qué quiero decir? Que recuerden, ¿sí?, que el gas envasado, cuando para envasarlo redundantemente dentro de una garrafa, le ejercen presiones superiores o de 4 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, cambia de estado gaseoso a líquido. Y que sin embargo, yo el gas natural, el metano, le daría presiones de 4 kilogramos fuerza, no se vuelve líquido, sigue siendo siempre, absolutamente siempre, en una presentación gaseosa. Eso como un comentario que creo que está bueno para agregar. A ver. Vamos a ver aquí cómo continuamos. Muy bien, otro punto muy importante, acá lo voy a hacer pequeñito. A ver, tengo miedo de haberme saltado algo, discúlpenme. Esto es gas natural.
que acá le dejé el 31, le voy a poner el 32, le pido disculpas. Ahora sí, vamos al 33. Gas tóxico venenoso. Muy bien. Gas tóxico venenoso. Vamos a decir lo siguiente. Es el monóxido de carbono. Ya vimos los nombres, chicos. Vimos que también se llama... bueno, el monóxido de carbono, no me den bola. Me estaba confundiendo realmente, no le voy a tirar verso con el dióxido. Bueno, es monóxido de carbono. Que sea monóxido de carbono hace referencia que tiene esto mono, aparte del animalito, significa uno. O sea, que tiene un óxido, un oxígeno. ¿Sí? En su fórmula tiene un oxígeno. Lo que ocurre es, vamos a decir algunas características muy básicas. Ojo, después nosotros recordamos, tenemos una clase neta en la cual se da un pequeño seminario sobre monóxido de carbono al final de la carrera. Todavía falta para eso, pero bueno, vamos a nombrar algunas características elementales. ¿Esto ocurre el monóxido de carbono? Sí, digamos, por falta de oxidación. ¿En qué? En cualquier gas. O sea, chicos, esto del monóxido de carbono o ese veneno silencioso ocurre tanto con gas envasado como con gas natural, con ambos. Y en las condiciones en las cuales no se llega a quemar todo el gas, muchas veces por falta de oxígeno. Por eso decimos, ¿no? Por eso es una combustión incompleta, como lo dice obviamente la diapositiva que ustedes tienen enfrente, ¿verdad? ¿Y por qué? Netamente. Se necesitan, ¿sí? Dos partes de oxígeno para realizar combustión con una parte de carbono. Obviamente recordamos que tanto el gas envasado, tanto el gas natural, tiene presencia de carbono, el propano y el butano, y obviamente el gas metano tienen carbono, pero cuando la relación no se da que cada dos moléculas o dos átomos de oxígeno tengo uno de carbono, cuando quizás esa relación no se da, ocurre que la combustión no es completa, es incompleta, no se quema bien, por decirlo así en bruto para que se comprenda, y eso hace que genere ese gas, que es el monóxido de carbono, que ya vimos es tóxico venenoso para lo que es nuestra salud, ¿verdad? Bueno, lo que voy a agregar nada más en este puntito, ¿sí? Es que quiero que tengan en cuenta que el monóxido de carbono es explosivo en presencia del oxígeno. O sea, cuando yo tengo monóxido de carbono como consecuencia de una mala combustión,
si ese monóxido de carbono llega a una cierta temperatura, no solamente, digamos, en el quemador, sino al estar flotando en el ambiente, mezclándose con el oxígeno del aire, puede directamente explotar. Dese cuenta lo peligroso que estamos hablando. Que no solamente hablamos de lo peligroso para la salud, sino que también lo explosivo, que puede ser que termine siendo más peligroso que el gas metano en sí. Y se dice que tiene una temperatura de autoignición a los 609 grados centígrados, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer, como hicimos antes, lo ponemos en primer plano para que ustedes puedan verlo un poquito mejor, y lo relato para explicar qué es lo que justamente hemos escrito como apunte. Vamos por aquí, vamos con esto otra vez, le damos aquí el video, aquí estamos, y muy bien, vamos nuevamente, ¿sí? A ver, punto 1332, vamos con esto, gas natural. Como característica a todo lo que hablamos, recordamos que no se licúa. Habíamos comentado que el gas envasado, cuando para envasarlo se lo estresa a una presión superior a 4 kilogramos fuerza, cambia de estado líquido, perdón, de estado gaseoso a estado líquido. Cosa que no pasa con el gas natural. Si el gas natural ustedes lo presurizan a presiones superior a 4 kilogramos fuerza, no cambia de estado, ¿sí? Eso era como un punto que habíamos agregado para gas natural, más allá de todo lo que ya habíamos comentado. Y por otro lado, si continuamos con el apunte con lo que es el punto 1.333, gas tóxico venenoso, recordamos que se define como monóxido de carbono, que se llama monóxido porque tiene una molécula de oxígeno, la palabra mono, no es el animalito, sino haciendo referencia a que es un átomo de oxígeno, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Esto pasa por falta de oxidación dentro de cualquier gas. O sea, para que haya una combustión completa, necesito 2 partes de oxígeno, o puedo decir 2 átomos de oxígeno, ¿sí?, por un átomo de carbono. Eso sin importar que estemos hablando de gas natural en el metano, o que estemos hablando de gas envasado en el propano o en el butano, no importa. Siempre requiero que para que haya una combustión completa, sin importar el gas, yo tener 2 átomos de oxígeno en relación a un átomo de carbono. Cuando esto no se cumple, lo que ocurre es que tengo una combustión incompleta y como consecuencia tengo monóxido de carbono, ¿sí? Que ya vimos cuáles son las características, pero que en particular en esta parte la cátedra nos da la sugerencia que agreguemos esta característica. Que el monóxido de carbono es explosivo, ¿sí?, en presencia del oxígeno del mismo ambiente. Y por ahora nada más decimos que tiene una temperatura de autoignición de 609 grados centígrados. ¿Qué quiero decir? Que si por algún motivo, queridos colegas que están del otro lado, yo tendría un lugar repleto con monóxido de carbono y tendría una punta caliente con una temperatura de 609 grados centígrados, esto haría explotar directamente el monóxido de carbono. Allí se encuentra. Recordamos, más adelante, al finalizar la carrera, damos un seminario de 1 o 2 clases sobre monóxido de carbono, que luego se desarrollará, pero esto es lo elemental que queremos que en el arranque de lo que es el capítulo 1 ustedes tengan como información. Venimos para aquí, obviamente, recuerden la importancia para ustedes de apretar pausa, copiar todos los apuntes que estén por un lado en su pizarra,
pero a la vez copiar palabra por palabra todo lo que el profe está dictando y comentando. Play pausa, hay obligatoriedad de escribir todo. El presente, chicos, aquí no es otra cosa que su carpeta completa. De manera que nosotros como profesores o ustedes como alumnos puedan hacer saber que están estudiando, más que no tomar apuntes, no es tomar apuntes, pedimos que copien textualmente, palabra a palabra, cada comentario para que al momento de presentarse a un parcial o un final, como estamos con cursos a distancia y tenemos que demostrar que nuestro trabajo en conjunto como docente y alumnos es perfecto, cada cosita que se dice tiene que estar copiada textualmente en la carpeta. Bueno, por lo visto aquí hemos terminado. Chicos, me pongo en primer plano, obviamente. Nada más que decirles, más que como siempre, los saluda el profe Cristian y desearles que ustedes y su familia estén espectacular y decirle buen día, buenas tardes o buena noche, acorde al momento que estén viendo este video y de mi parte, obviamente, decirles permiso y hasta la próxima.